En octubre de 2025, Channel 4, un canal de Reino Unido, realizó un documental completo sobre cómo la IA iba a reemplazar ciertos trabajos, por qué y qué es lo que supone. Y al final del mismo, la entrevistadora dijo que ella misma era una IA. Because I'm not real. La presentadora llamada Aisha Ghaban al final del documental dijo que muchos trabajos iban a ser reemplazados justo como el que estaba haciendo ella ahora mismo, ya que quien lo presentaba no era una persona real sino una IA, dejando a la gente alucinada concretamente, claro, porque acaban de ver un documental donde el presentador directamente no existe, así que tuvo mucho más impacto de lo que pensamos y a continuación os voy a decir todo el impacto que esto está teniendo. 1 hora de programa, un documental serio y nadie se dio cuenta. Pero lo más interesante no es que una IA pueda llevar el programa, sino que esto lleva pasando años y en España creo que no estamos teniendo mucha repercusión acerca de esto, pero ya está pasando en otros países y ojo, cuidado a lo que se viene porque parece que esto viene para quedarse. Es que lo que ha pasado en Reino Unido no es un caso aislado, sino que está pasando también en otros países. Uno de los primeros fue China concretamente. ¿Cómo no? China, ¿cómo no? De los primeros, no me lo creo. Concretamente 2018, hace ya unos cuantos años, China lanzó un presentador que no era un avatar común y corriente ni un dibujo, no, era un clon copiado de un presentador real, con sus mismos gestos, su contexto, sus palabras, vamos, era una eminencia sobre todo en aquel momento que era 2018. Además esto era 24 horas, no se ponía enfermo, no se pone malo, siempre rinde, siempre tiene energía y siempre da informativos y noticias a cualquier hora. 5 años después, en 2023, también lanzaron a otra presentadora mucho mejor y más sofisticada llamada Ren. En un principio se dijo que podía dar noticias de todo tipo, pero esto tenía unos matices que se vieron más adelante donde había ciertos temas en los cuales no podía meterse porque no tenía el contexto suficiente como para dar ciertas noticias. Pero este no es el único país que lo tiene, ya que desde 2025 en Japón hay un presentador que es una IA que da las previsiones del tiempo durante 24 horas y además en 55 idiomas, porque claro, los extranjeros también tienen que saber cuál es la climatología del país y en el momento en el que están. Pero si pensabais que Japón era el único, para nada, también lo tiene Corea del Sur y Kuwait, Indonesia también tienen el suyo propio. Bien, pero lo más interesante y lo que se está construyendo más interesante es Channel 1 en Los Ángeles. Como no, se está creando una startup con noticias que van a ser personalizadas según dicen, donde tienen a presentadores guías de todo tipo y estos pueden leer noticias, analizar datos bursátiles, leer tweets según el tono humorístico y el contexto, adaptarse y según dice van a ser personalizados según las noticias que tú quieras ver y por supuesto hablando en cualquier idioma. Va a ser el futuro de la tele, IAs personalizadas según las noticias que te vayan interesando a ti, como el TikTok. Podría ser, ¿por qué no? Bien, pero ¿cómo es posible que Aisha Ghaban engañara a tanta gente durante 1 hora? ¿Cuáles son las capas que tiene para llegar hasta aquí y poder replicar un modelo? ¿En qué consiste y cómo lo hacen? Bien, pues la primera capa, que está en empresas como Synthesia o Heygen, donde lo que hacen es clonar a otras personas o directamente crear avatares a partir de patrones y algoritmos donde replican a otra persona en el caso de que dé su consentimiento a través de un vídeo o bien crean un avatar a través de algoritmos y patrones. Parpadea, mueve la cabeza, gesticula, contextúa, es decir, todo. La segunda capa sería la voz y tenemos empresas como Eleven Labs que están ya al nivel de que la voz prácticamente no se reconoce si es una persona real o una IA. Está llegando a un punto donde antes es verdad que desde luego sí se notaba la voz robótica, ¿no? Pero ahora ya ha llegado a un punto en el que, por ejemplo, Eleven Labs te puede replicar voces, puede crear voces nuevas que no existen, al igual que hace la anterior creando caras que no existen y no se ha visto en ningún sitio. Y también he de decir que es muy importante para la voz elegir el contexto, el tono, la melodía, acento, idioma, velocidad, todo esto se tiene en cuenta, la entonación, las pausas, el
énfasis para dar una noticia es muy importante y se hace mucho énfasis en esto y están llegando productos donde verdaderamente es imperceptible detectar si es un robot o no. Y la tercera sería la sincronización entre las dos anteriores, es decir, el lip stick esto, ¿no? Que muchos hemos hecho en TikTok, el playback, que hay que ir al unísono del vídeo con el sonido. Esto es verdad que hace unos años, si te fijabas bien en el vídeo, como que se podía ver, ¿no? Se podía ver que no iba a la misma velocidad, al mismo tiempo no era lo mismo, pero ahora, después de unos cuantos años, sí que está muy conseguido y prácticamente, aunque te fijes, no se puede detectar, es prácticamente perfecto si te fijas en las últimas novedades. Es decir, tú le das un texto al sistema y te monta un vídeo con una voz en una sincronización perfecta en la cual no te vas a dar cuenta. Eso sí, ¿tiene el ingenio y la capacidad misma que nosotros tenemos? Bueno, estamos hablando de que no le hace falta estudio, ni maquillaje, ni producción. El coste al final se reduce prácticamente a lo mínimo en comparación con tener una producción de televisión. Estamos hablando de ahorrarse unos costes importantes. Pero ahora vamos a ser un poco más honestos con las limitaciones que tiene una IA como presentadora o haciendo periodismo. Y es que Channel 4 descubrió durante este documental que Aisha Gabán no iba a poder entrevistar a otras personas, tener espontaneidad, preguntar cosas que se salgan del guión, tener esa percepción del contexto, responder ante preguntas inesperadas, cosas que suceden en el momento, espontaneidad, genuidad, inteligencia en sí. No es capaz de hacerlo, es decir, no puede entrevistar a otra persona ni salirse de lo que es el guión o se sale muy poco. En ese sentido tiene bastantes limitaciones como para hacer un periodismo serio y profesional. Es decir, un presentador de IA puede leer el guión, tener entonación, dar las noticias, pero no puede improvisar, no puede salirse del guión, no puede percibir cuando alguien está mintiendo, no puede dar una respuesta ingeniosa, cambiar las preguntas sobre la marcha. Es decir, no puede leer correctamente el ambiente y todavía no ha llegado ese momento. Es decir, puede leerte las noticias, puede dártelas estupendamente, pero al final se rige por un guión y no tiene lo que un ser humano, la chispa, ¿no? El desparpajo, cuando algo ocurre en el momento, en el ambiente, esa cosa que hace que sientas que son más humanos que nunca. Pues esto evidentemente no lo tienen y no ha llegado a la capacidad todavía y no sabemos si llegará en algún momento, porque hay gente que da por supuesto que esto va a llegar, pero bueno, vamos a ver si los algoritmos son capaces de replicar la ingenuidad del ser humano o esto no va a ser posible nunca. Eso ya va para filosofía, lo dejamos para filosofía. Y bien, por otro lado también hay que tener cuidado con ese tipo de presentadores de IA porque aunque algunos intentan dar noticias muy verídicas, hay otros en cambio que son fake news y se promulgan muy rápido y al final lo que hacen es dar propaganda falsa o propaganda a nivel político y estos vídeos son bastante fáciles de hacer, lo que hacen que se propaguen fácilmente y sean poco profesionales. Pero claro, esto como todo, hay algunos sí y otros que no. Uno tiene que tener la autocrítica y visión como para saber que le están colando una propaganda importante. Dicho esto, en China, como ya van adelantado, en las universidades se están replanteando estos conceptos y es que claro, en periodismo ahora, si una IA puede leer perfectamente, ¿cómo replanteas el estudio? Porque ya no te puedes limitar simplemente a leer lo que te dice el guión, basarte en eso y tener una buena entonación, porque cada vez estos modelos son más sofisticados y te quitarán el trabajo. Lo que hay que centrarse es en tener desparpajo, tener buena comunicación, tener conexión emocional e improvisación. Es decir, tienes que tener algo de creatividad o de personalidad, porque si no todo se queda muy plano y para plano ya tenemos este tipo de IAs que leen correctamente y además no tienen fallo en leer, eso es seguro, ¿eh? Pero bueno, en general la IA parece que no va a eliminar la profesión, simplemente va a tener un enfoque diferente y quien se limite solamente a leer o a hacer lo que dicta, evidentemente sí va a ser sustituida. Esto, como todos los trabajos, quita un poco la base de la pirámide y deja encima a los que ya tienen experiencia, dejando que sea muy complicado, más aún, entrar en el sector cuando no tienes experiencia ni tampoco tienes una base de lo que hay o no hay que hacer. Claro, si la base de la pirámide desaparece, ¿dónde quedan los periodistas con criterio
criterio y con personalidad y experiencia arriba? Buena pregunta, ¿no? Porque claro, ¿ahora qué hacemos? Si no hay experiencia, solamente tenemos IAs. No podemos sustituir a nadie porque nadie va a ser mejor porque nadie tiene la experiencia para hacerlo. Claro, es que es complicado también, ¿eh? Es complicado, pero ¿qué haces? ¿No te ahorras los costes que te supone contratar a no una persona, sino a un robot, a una IA, y te la juegas a contratar a una persona junior que no tiene ni idea? Bueno, contéstame tú, si tuvieras una empresa, ¿qué harías? Entonces, ¿importa realmente que el presentador que te da las noticias sea una IA? ¿O realmente no es tan importante quién lo dice, sino qué dice el contenido que trae? Pero claro, si la presentadora o el presentador es una IA, ¿dónde queda el trabajo de periodismo? ¿Realmente tiene cabida en esta vida? ¿Realmente tiene cabida algún tipo de solución? Evidentemente yo, como opinión personal, creo que el periodismo no puede ser sustituido, que la genuinidad de la persona y la creatividad de la persona no va a ser sustituida, pero es verdad que la entrada sí que va a ser un poquito más complicada para la gente que no tenga ningún tipo de sal, que sea un poco pan y agua, ¿no? Para este tipo de gente que se limita a leer o son unos vagos, evidentemente no va a haber trabajo para ellos y de periodismo menos porque no es que haya mucho, la verdad es que no suele haber mucho, no es como ser médico, ¿no? Entonces yo creo que más lo importante es el contenido, que quién te lo dice y que valoremos más al personal bueno y que realmente tiene un tipo de desparpajo que no va a tener el robot, porque es verdad que cuando llegamos a este punto, la persona cualificada con experiencia, con desparpajo, al final es mucho más importante y destacada en un mundo donde se llenará de IAs, es decir, estas personas pasarán a ser un rango mucho más superior, mucho más buscada, mucho más demandada, es decir, quien sea un vago va a la mierda. Esto seguro, pero quien sea bueno de verdad, su trabajo va a ser mucho más valorado que a día de hoy, porque a día de hoy puede haber mucha más competencia, pero mañana la competencia será de un nivel y una calidad mucho más baja. ¿Qué pensáis ustedes? ¿Qué creéis? Me lo decís. Y nada, nos vemos, chicos.